Bueno, muy buenas. Ya estamos aquí transmitiendo en directo. Vamos a esperar a que se conecte ya y veo ahí que hay un par de personas que se van conectando. Muy buenas. A los que vais entrando. Buenas Jorge, Bandera, Cristian, Dani, Olmo, Fegaloita, Federación Gallega de Lucha. Bueno, yo empiezo a hablar y el que quiera eso, acordaros de que quiera guardarse alguna preguntilla por ahí que después dejamos un tiempo ahí abierto para el que quiera preguntar. Muchas gracias, tío, por mi Betty. Enhorabuena por mi Betty. Pues sí, tío, gracias. La verdad es que estuvo bien el partido, ¿eh? Yo lo vi, y estuvo bastante bien, fue un buen partido. Por parte de los dos, ¿eh? Tanto del Betty como del Valencia. Pero bueno, no soy yo mudo a hablar de fútbol, tampoco soy un gran entendido, aunque me gustan todos los deportes. Bueno, Víctor, eso, que sepáis que lo que retransmití la semana pasada lo subí después a YouTube y está en YouTube para el que no pudo verlo, el que le guste y demás, o se quedase con las ganas de verlo porque lo quité de Instagram, ¿vale? Lo quité de mi página de Instagram y echaré lo mismo, lo dejaré ahí subir un par de días, después lo quitaré y lo subiré en YouTube para no dejar todo el perfil de Instagram lleno ahí de vídeos y de fotos con mi cara. Eh, Está en YouTube y también está en Spotify. Spotify hay como 21 archivos, 21 audios de entrevistas, de diferentes temas y demás, que podéis seguirlo por ahí en Spotify buscando Imparables. Aparecerá un logotipo que es como una de hecho, una pila y pone Imparable. Edu Riego, ¿qué pasa, tío? Saludos, un abrazo. Bueno, pues nada, lo que os estuve comentando, lo que he comentado en el story sobre lo que iba a hablar y demás, porque también es por algunos mensajes que he recibido cuando os dije que me propusierais el tema del que hablar, y también porque también algún comentario que recibió en YouTube. Hablar del qué enseñar, ¿no? O sea, qué se enseña o creo yo que se puede o se debe enseñar en una academia de Jiu-Jitsu, cómo enseñarlo, metodologías y demás, ¿no? Pues bueno, ¿qué enseñar? Pues la realidad de qué enseñar en cada academia es diferente, evidentemente, y cada uno puede tener su opinión y todas las opiniones son totalmente respetables desde mi punto de vista, ¿vale? Que no quiere decir que lo que yo haga sea lo mejor, ni mucho menos. Yo mi respuesta la baso en mi propia experiencia y que, bueno, que realmente mi experiencia, pues, gracias a que cada vez, gracias o por desgracia, de que cada vez me voy haciendo más viejo, es amplia. Yo empecé a dar clase en el año 2005 y pues hasta ahora, ¿no? Que estamos en el 2022, ya hace un tiempo. Y además pues he ido creando cosas, no simplemente me he dedicado al hecho de dar clases como puede hacerlo cualquier persona así como hobby, sino yo vivo de esto realmente, vivo del jiu-jitsu y intento hacer que lo mejor posible mi trabajo. Ese es mi objetivo, dar las mejores clases posibles e ir mejorando conforme va pasando el tiempo. La realidad es que no es lo mismo las clases que daba hace 10 años o 12 años que las clases que doy ahora mismo. Ha habido grandes cosas que han ido influenciando mi forma de dar clase, entre ellas ha sido, pues, primero el hecho de tener que asumir la posición de dar clase. Eso ha sido bastante significativo porque no es lo mismo cuando tú estás recibiendo clase que cuando tú tienes que darla y tienes que verla desde la perspectiva de la persona que tiene que explicar las clases, ¿no? Que tiene que explicar las técnicas. En el momento en que tú tienes interés porque alguna persona entienda lo que tú quieres explicar, pues ya buscas diferentes formas de explicarlo y que el mensaje llegue de la mejor forma posible.
Después ha cambiado realmente mi forma de ver el Jiu-Jitsu, pues, o de explicarlo, pues el ir evolucionando dentro del Jiu-Jitsu. Y una de las cosas en concreto es el empezar a dedicarle más tiempo y sobre todo el dedicarme al 100%. Antes de irme a los Emiratos, yo ya me dedicaba al 100%, yo daba ya clases por la mañana y clases por la tarde y de hecho es de lo que vivía y por lo que aposté realmente por mi futuro. Después pues surgió la oportunidad de, de irme a los Emiratos. Mira, y hay un compañero mío de los Emiratos, José Eduardo. Eh, ya cuando me fui allí a los Emiratos pues también supuso un gran cambio porque tenía alrededor muchísimos profesores de los que podía beber, ¿no? De esa fuente, ¿no? Esa fuente primera también de un jiu-jitsu mucho más básico, mucho más estructurado, de gente que venía de academia con mucha trayectoria y que al final pues de los que podía aprender de su experiencia, de la experiencia de lo que ellos habían aprendido y de lo que ellos también me querían enseñar, ¿no? Y después, como última fase de aprendizaje, de una fase que no está cerrada ni mucho menos y que probablemente no se cierre nunca, porque yo como profesor, ya he dicho antes, lo que he dicho antes, siempre intento evolucionar y ese es mi objetivo, ser cada día mejor. Pero como última fase pues, fue el hecho de llegar aquí y de llegar de nuevo a España y de intentar plasmar todas esas cosas que yo había aprendido y que a lo mejor por el hecho de estar allí no las haya visto desde una perspectiva más lejana o más lenta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso fueron cosas que cambiaron mi forma de dar las clases y de, de creo que de hacerlo mejor. A la hora de eso, de hablar qué se debe hacer, pues la realidad es que lo ideal sería decir, y no es que no se deba decir, que lo que se debe enseñar son los fundamentos del jiu-jitsu, la base del jiu-jitsu, de dónde es originario el jiu-jitsu, ¿no? Y de dónde empezó y cómo empezó. Yo para esto utilizo una herramienta que no la he utilizado siempre, pero la utilizo desde hace un tiempo aquí y que me funciona bastante bien, que es el hecho de introducir el jiu-jitsu desde la defensa personal. Lo he dicho, lo he comentado varias veces, ¿no? Y es una cosa que yo utilizo como método y me sirve para captar a mucha gente a la hora de empezar a entrenar jiu-jitsu. Jiu-jitsu es un deporte que sigue siendo un deporte minoritario, que no todo el mundo conoce y que los que estamos dentro del mundillo sí que lo conocemos, pero para acercar a la gente es mucho más fácil presentarles el deporte desde una perspectiva de la defensa personal, de cómo reaccionar a diferentes cosas, a diferentes ataques que se puedan producir en la calle, como por ejemplo que te den un golpe, que te abracen, que te tiren al suelo, cómo levantarte correctamente, cómo aprovechar que estás en el suelo para llevarte al oponente al suelo, para levantarte y derribarlo, cómo reaccionar cuando alguien te mete dentro de sus piernas o cuando alguien te está estrangulando. Son perspectivas mucho más fáciles de entender que explicarle a una persona el por qué tiene que pasar la guardia o cómo pasar la guardia o qué significa un raspado, cuando por ejemplo raspado es una palabra que ni siquiera existe o se usa en el español, es una palabra que nosotros cogemos desde el portugués, ¿no? Que es la palabra que utilizan ellos como raspage, ¿no? Raspage, que es raspado para ellos, pero que para nosotros sería algo como barrido, una cosa así, ¿no? Una traducción de eso sería barrido. Entonces yo utilizo eso como metodología, ¿no? El hecho de introducirlo desde la defensa personal. De hecho hice un curso que me fue bastante efectivo, que fue un curso de 10 clases de defensa personal enfocada desde el jiu-jitsu, ¿sabes? Llevar eso, utilizar el jiu-jitsu como método de defensa personal. Y al final pues la realidad es que de esas personas que hicieron el curso, que fueron unas 20 personas, 21 22 personas, casi todas las personas se han quedado entrenando en la academia, que quiere decir que la traducción o la transferencia ha sido bastante buena, no solo por el hecho de que yo pudiese hacer la clase mejor o peor, sino porque la gente ha entendido bien el mensaje o para qué se utiliza. Después es mucho más fácil hacerles entender el jiu-jitsu deportivo, cuál es es mucho más fácil que ellos entiendan que
que si el jiu-jitsu lo entrenas a diario y que lo haces desde una perspectiva competitiva o enfocada al deporte, pues vas a entrenar muchas más veces esas situaciones que te van a ayudar a responder de manera efectiva en una situación en la calle también, en una situación de defensa personal. Y bueno, el tema de, por ejemplo, de lo que estaba hablando antes, ¿no? De enseñar la base, pues sí, la base hay que enseñarlo. Yo creo que los fundamentos del jiu-jitsu es lo que hace que la gente sea efectivo a la hora de entrenar, a la hora de aplicar las técnicas. ¿Cuál es la base? No hay realmente, no hay una metodología concreta en el jiu-jitsu, no es un programa cerrado como puede pasar en otros deportes. Que en otros deportes como por ejemplo el judo o el karate o deportes más que tienen más tradición, más tiempo de desarrollo, pues tienen unos programas cerrados, unos programas en los que están mucho más sí, cerrado, conceptualizado, ¿no? En el que tú sabes que tienes que entrenar en el derribo, o sea, en judo, estos 20 o 30 o 60 técnicas diferentes, y que después sí, cada uno la aplica de una forma o tiene su detalle, ¿no? Pero está mucho más estructurado porque tiene mucha más experiencia, porque tiene mucho más infraestructura, lleva más tiempo, ¿sabes? Hay muchas más cosas que influyen. El jiu-jitsu, sin embargo, pues aparte de que tiene menos tiempo de desarrollo, tiene una estructura muy amplia y es muy difícil cerrar ese programa técnico. Entonces, pues cada escuela tiene su programa que responde muchas veces pues a lo que han aprendido cada uno, incluso a la propia estrategia del profesor, ya sea estrategia de combate o estrategia de enseñanza, y al criterio de elección de qué funciona más o qué funciona mejor o qué puedo explicar yo mejor o peor, ¿no? Entonces, pero bueno, está claro que realmente, o podemos estar de acuerdo que al final la estructura debe ser muy parecida en una escuela y en otra, y hay que irse a esos fundamentos. ¿Qué pasa? Teniendo eso claro, es cierto que a la hora de tú enseñar, de empezar a enseñar, solo hay una escuela, sí, lo que pone Víctor exactamente, ¿no? Y sobre todo porque hay una escuela en judo a nivel mundial, sí, exactamente, hay una estructura y hay también el hecho de que sea un deporte olímpico internacional, pues hace que existan unos cánones de lo que hay que entrenar y lo que hay que buscar realmente, está claro, es así. ¿Sabes? Si el jiu-jitsu llega alguna vez a ser olímpico, pues eso puede ser uno de los condicionantes que vivamos, que eso puede ser más positivo o más negativo. Eso ya podría ser otro tema que podríamos tratar más adelante, ¿vale? A lo que decía, ¿no? Pues muchas veces a lo mejor entrenar una cosa, explicarle a una persona un fundamento del jiu-jitsu, por ejemplo el posicionamiento del peso, los mecanismos de la palanca, o el cerrar los espacios cuando estás luchando, puede ser puede ser un poco demasiado abstracto o demasiado complejo o demasiado aburrido. Entonces es cierto que hay que jugar a simplificar las cosas, a darle una respuesta muy basada también en el nivel de la persona, en el nivel de entendimiento, para que esa persona le pueda sacar partido a lo que va aprendiendo. Entonces, cuando yo creo que las personas al principio lo que más les llama la atención son las finalizaciones, ¿no? Las sumisiones, cómo someter al adversario. Y es también una de las cosas que yo utilizo mucho, utilizo bastante al principio para la gente cuando empieza a entrenar, pues en vez de explicar a lo mejor pase de guardia, estabilización, montada y finalización, pues los hago en un sentido contrario. Primero explico la finalización, que va a ser mucho más atractiva, que la persona va a estar deseando hacerla, y después explico cómo se llega a esa finalización, que puede ser desde una situación un poco menos complicada, porque ya está en una situación de dominio, ya sea la cruzada o ya sea la montada, y después el cómo se pasaría, se llegaría, por ejemplo, pasando la guardia. Y evidentemente, antes de pasar la guardia, pues existe una situación que sería de derribo o de raspado, o sea, hacer como el proceso al revés.
cuando ya la gente tiene una base de entendimiento de que realmente tú no puedes finalizar a un oponente si no estás en una situación muy favorable, pues esa necesidad, o sea, ese conocimiento crea la necesidad en la persona de ya aprender otras cosas como salir de la guardia, como evitar que lo derriben, como pasar la guardia, como montar para llegar a una situación donde realmente puede finalizar. Entonces primero estaría un poco poner el cebo, el anzuelo, con algo que fuese muy atractivo y por ejemplo las finalizaciones son atractivas, los derribos son atractivos también, y después poner, crear la necesidad, ¿no? Crear la necesidad del deportista de querer aprender o de entender que tiene que aprender esos fundamentos para realmente aplicar la técnica, ¿no? Y después pues irnos a esos fundamentos más conceptuales, ¿no? Que sería ya realmente buscar ya para eso, aunque eso sea gran parte de la base, esos principios de los que yo estaba hablando antes, de saber que tienes que mantener tu cuerpo totalmente cerrado, que tienes que exponer los brazos lo menos posible, que tienes que mantener el equilibrio, que tu base sea dinámica, no sea estática, que utilizar la acción-reacción, son cosas que realmente se convierten en básicas, pero que no son básicas, que se necesita realmente experiencia. El deportista necesita haber fallado, necesita haberse equivocado muchísimas veces, que lo hayan raspado muchas veces, que le hayan cogido muchas veces el brazo, que lo hayan finalizado, que se lo hayan, no sé, que se haya desequilibrado muchas veces porque está muy tenso. Necesita vivir esas experiencias para poder aplicar esos principios, y una vez que aplica y entiende esos principios será capaz de aplicarlo a muchas más técnicas o a todas las técnicas, ¿no? Después hay que también ir incentivando a la gente a encontrar los patrones de movimientos que se repiten en todas las técnicas, ¿sabes? Hacer un global, desde el global de aprender muchas técnicas, pues encontrar la parte común, ¿no? Que yo por ejemplo utilizo mucho una cosa que utilizo mucho es que digo que en distancia corta siempre hay dos tipos de pases de guardia de los que surgen todos los pases de guardia. Uno es pasar la guardia deslizando la rodilla, deslizando la tibia por encima de la pierna, tipo knee cut, ¿no? o knee slide, y el otro es pivotando. Lo demás son variantes de esos movimientos. ¿Y cómo surgen las variantes? Pues dependiendo del control. Si llegas a controlar cuello, si llegas a controlar la esgrima, si llegas a controlar, no llegas a controlar cuello pero puedes controlar la solapa, si no llegas a controlar la esgrima pero puedes poner la mano delante de la cadera del oponente, cosas así. Eso son lo que son las variantes que me va a dar el hecho de la variante de la situación, que me va a dar la variante en la técnica que debo aplicar. Esa sería realmente, pues eso, el cómo crear una base, o sea, la base que tú tienes que ir explicando. Después, el tema estaría en cómo aplicar o cómo crear esa base, que es quizá lo difícil, lo que exige experiencia y lo que exige conocimiento. Al final tú no puedes hacer una estructura si tú vas aprendiendo una cosa y la quieres ir aplicando o quieres ir enseñándola, como estuvimos hablando el otro día, ¿no? Tú quieres ver una técnica en YouTube o Instagram y directamente enseñarla. Eso no forma parte de tu estructura. De hecho, es difícil que tú lo metas dentro de una estructura que está más desarrollada, que tiene más que tiene ya una estructura, no sé, piramidal, por así decirlo, ¿no? En la que está la base, las variantes y las finalizaciones, ¿no? Por ejemplo, es más difícil meterlo en una estructura de módulo porque ya hay un criterio realmente para preestablecer esos módulos en los que se agrupan determinadas técnicas. Sí podría entrar cuando tú tienes una necesidad y encuentras casualmente esa necesidad o la buscas esa necesidad, ¿no? Y entonces, pues sí, la encuentras, pues la metes. Pero realmente la ideal sería ir creando esa estructura, y esa estructura se crea a través de la experiencia. Yo, por ejemplo, tengo creado varias estructuras, varias formas de dar clase, y
que las voy cambiando durante el año. Y al principio, cuando empieza la temporada, lo que hago es que hago un repaso de los módulos principales que vamos a trabajar el resto del año. Cada uno de esos módulos son técnicas, bloques de técnicas que se aplican desde los controles. Por ejemplo, empiezo en guardia y el control de manga solapa pues me da una serie de técnicas que trabajamos. El control de manga y pantalón cruzado me da otro tipo de técnica. El control de, por ejemplo, que puede ser empezando en del arriba, empezando en single leg, los tipos de pases de guardia, los diferentes tipos de pases de guardia que voy a trabajar, que puede ser deslizando, que puede ser pivotando, que puede ser variantes tipo whiff, pass, ese tipo de, esos son los módulos que yo voy a ir trabajando al principio de temporada. Después voy a cambiar la forma de entrenamiento enfocándola a las competiciones, que normalmente el primer cambio lo hago cuando llega el europeo. Cuando llega el europeo, que suele ser en enero, pues ahí hago una especie de campamento previo que dura un mes normalmente, donde ya voy enfocando, voy afinando, voy ya eligiendo técnicas y voy haciendo que la gente elija sus propias técnicas. Y después hago un campamento de una semana más intenso antes del europeo, para que la gente vaya más preparada. Después bajo un poquito el ritmo, vuelvo a subir el ritmo para el campeonato de España de grappling y ya meto técnicas más específicas de sin kimono, y así pues con otras competiciones que puedan surgir de interés general. Cuando ya va llegando el final de la temporada, que vamos a ir también a más competiciones, lo que voy haciendo es que voy repitiendo las técnicas que ya hemos hecho antes, pero ya de una forma mucho más enfocada a drills, a repeticiones de drills que están enfocados que están compuestos de secuencias técnicas, que a lo mejor es derribo, pase, montada y finalización, derribo, pase, espalda, finalización, espalda, defensa, montada, finalización, o montada y vuelvo a coger la espalda. Ya drills mucho más largos que están basados en el trabajo de las conexiones de cada una de esas técnicas. Eso estamos hablando también de lo que sería mis clases a lo mejor para avanzado. Después, una parte que yo creo que es fundamental y súper importante, ¿no? Para tener una estructura y para tener una buena metodología de entrenamiento, y que forma parte de esa creación de la metodología de entrenamiento, es dividir las clases por niveles. La mínima división para mí sería nivel principiante y un nivel intermedio avanzado. Después pues puede haber una división en 3 niveles, que es como yo lo tengo ahora mismo, que es principiante, intermedio y avanzado. Nivel principiante para mí son gente que es cinturón blanco con un nivel de bajo, y después intermedio hay cinturones blancos que ya tienen conocimiento, que ya llevan un tiempo entrenando y que pueden tener un entendimiento más o menos posicional de jiu-jitsu que puedan hacer que entiendan el resto de las clases, y ahí entra pues esos niveles, ¿no? Cinturón blanco, azul. También gente que no pueda ir a las clases de avanzado por horario, también entran ahí en intermedio. Y después están las clases de avanzado, que las clases de avanzado son específicas para morado, marrón y negro, pero en las que también dejo entrar a gente que ya lleva tiempo y tiene experiencia en competición. Por ejemplo, si hay un cinturón blanco que ha competido bastantes veces y que tiene conocimiento táctico, estratégico, pues también lo dejo meterse en la clase de avanzado, porque sé que va a seguir la clase bien, ¿sabes? También evidentemente ellos saben pues que habrá técnicas que podrán hacer mejor y técnicas que a lo mejor les falta nivel para hacerlas. Y después pues también saben que hay gente que tiene mucho más nivel que ellos y que lo van a sufrir de alguna forma. Tema de las clases de principiantes, si queréis, también podéis preguntar y te podéis interrumpirme, ¿vale? Hay mucha gente que me dice o que me ha dicho: oye, es que yo tengo un grupo y no tengo gente suficiente para hacer división de niveles, y tengo 10 personas y no creo que pueda dividir las clases por niveles y demás. Yo siempre he dicho, desde hace mucho tiempo, que esa división de niveles probablemente haga que se doble el número de personas que tienes entrenando, porque cuando hay 10 personas y esas 10 personas tienen
niveles totalmente dispares, al final el más nuevo ancla al más avanzado y el más avanzado ancla al más nuevo, y después hace también que mucha gente, por ejemplo la gente nueva, tenga cierta reticencia a la hora de entrar cuando ve cinturones ya de gente graduada, cuando tú también formas parte del grupo de entrenamiento y no puedes controlar el 100% de los combates que estás haciendo, de la práctica de cada uno. Cuando hay esa mezcla de niveles, una persona que sea mucho más avanzada se va a poner con una persona principiante y probablemente lo finalice 10 veces en un combate, y eso va a pasar un día y otro y otro y otro y otro, y eso hará que al final pues esa persona que es principiante pues a lo mejor se frustre antes de tiempo y no siga entrenando. Entonces lo interesante yo creo que es darle ese espacio a esas personas que son principiantes a estar rodeados de otros principiantes en los que puedan practicar y experimentar todas las cosas que van practicando, que van aprendiendo, y puedan ver si puedan saber si les son efectivas o no, ¿sabes? Y también tengan esa sensación súper positiva del hecho de poder hacerlo, porque tú le enseñas a una persona una técnica y ahora resulta que no puede hacerla nunca en combate porque con la gente con las que entrena son gente de mucho más nivel y se la van a parar continuamente. Pues esa persona, ese conocimiento que ha adquirido lo va a echar, lo va a rechazar, lo va a olvidar, va a dejar de hacerlo. Sin embargo, si está en una clase donde la gente tiene su mismo nivel, pues le va a ser mucho más fácil aplicarlo, y si lo aplica tendrá esa certeza de que lo que está haciendo está bien hecho, y esa certeza hará que el camino hacia aplicarlo de una forma mucho más automática sea más corto, ¿vale? Porque al final yo pienso que se consigue, muy buenacito, que se consigue la automatización del movimiento, se consigue a través de hacer muchas repeticiones, de experimentar mucho la técnica para que tu cuerpo vaya, entre comillas, entendiendo el mecanismo del movimiento, y a la vez también creo, y estoy convencido por mi propia experiencia, que ese camino se acorta cuando tú eres capaz de aplicar o aplicas en el entrenamiento lo que has aprendido. Esa satisfacción que produce en tu cerebro el hecho de tú hacer una técnica y que te salga en el entrenamiento hace que ese camino de la automatización sea más corto, porque te da confianza, y la confianza recorta muchas de las sensaciones que necesitas encontrar para que se produzca esa automatización, ¿no? Entonces yo animo a todo el mundo a que haga esas divisiones de niveles, ¿vale? Voy a contestar a ver qué pone aquí. ¿Crees que afecta a la progresión de un competidor estar en un grupo medio avanzado o no estar en un grupo solo de competidores? Afecta la no progresión de un grupo a otro. O sea, tú estás en un grupo por ejemplo, de personas que principiantes, porque eres principiante, y te quedas siempre en una clase de principiantes porque también te da miedo de avanzado, porque crees que eres principiante aunque vayan pasando los años por ti, los años de experiencia, y nunca quieres cambiar, y después no sabes incluso que realmente no quieres cambiar porque ahí están tus amigos, los que crees que son tus amigos y tus compañeros, y no quieres dejarlo atrás. Eso te estanca tu evolución. Es importante que la gente sea capaz de pasar de nivel, que el profesor esté atento también a ese cambio, ¿no? A cuando el alumno va evolucionando, y a forzar al alumno a aceptar esos cambios que pasan muchas veces cuando pasas del cinturón. Una persona que entrena a diario, te puedes encontrar con la persona que entrena a diario y está deseando cambiar de cinturón porque quiere medirse con la gente que está en el cinturón de arriba y demás, y hay gente pues que no se lo termina de creer, no termina de creerse, no, ostras, yo soy cinturón blanco, pero yo no soy cinturón azul, y cuando vaya al cinturón azul me van a coger y me van a pegar una paliza. Eso
Eso pasa muchas veces y al final tú tienes que darle el empujón a la persona y darle ese toque de confianza y decirle, mira, el criterio que yo estoy aplicando aquí para que tú pases de cinturón azul o a cinturón morado, a cinturón marrón, es la experiencia en la que yo me baso, y la experiencia muchas veces en la que yo me baso, pues que yo ya he vivido esto y sé y conozco el panorama nacional o internacional, y creo que estás preparado por tu nivel técnico, por tu nivel competitivo o por tu nivel de implicación. Estás totalmente preparado para pasar al siguiente nivel. Esa es una parte muy importante. Eso implica eso realmente, eso que está diciendo Víctor también, o sea, salir de la zona de confort. Hay muchas personas que siempre, o sea, realmente todas las personas creamos una zona de confort, y eso la vamos creando porque es nuestra forma de ir dominando lo que estamos viviendo, ¿sabes? En cada momento, nuestro espacio, nuestro entorno. Pero hay que salir, hay que dar un paso más allá, hay que obligarse a seguir un poquito más adelante, a decir, bueno, yo ya no soy más cinturón azul, y ahora soy cinturón morado, tengo que exigirme un poquito más a mí mismo, tengo que ver qué es lo que hay ahí en esas personas que tienen ese nivel, o dónde está el nivel de exigencia ahí, y yo quiero ver que soy capaz de hacerlo, cinturón marrón, cinturón negro, igualmente. Y después, pues bueno, eso, también el hecho de, respondiendo también a Jesús, ¿no? El hecho de, hay gente que hay en muchos sitios donde no hay grupo de competición. Yo realmente ahora mismo no tengo una clase que sea específica de nivel de competición, no tengo el espacio realmente que necesito para hacer un grupo de competición, y lo que sí que hago es que en esos cambios durante el año pues voy metiendo clases de más o menos intensidad, y voy incentivando a las personas que compiten pues a que suban el ritmo. Intento pues decirle un poco las necesidades que te deberían de cubrir, ¿sabes? De subir, de entrenar más, de prepararse físicamente, de exigirse más a sí mismo. Y hay personas pues que incluso teniendo un nivel avanzado pues no quieren asumir tampoco esa salida de esa zona de confort, o direccionarse hacia lo que sería la competición. Pero es totalmente respetable, por supuesto. También ahí entra también mucho el factor de la edad, el factor de las lesiones, el factor de, bueno, del miedo también, evidentemente. Y el entrenador tiene que saber también cómo lidiar con eso. No se puede forzar a las personas, porque eso también hace que mucha gente dejen los entrenamientos. Las personas no tienen por qué estar 100% sufriendo en todos los entrenamientos. Hay que entender también esto desde el punto de vista del disfrute. El jiu-jitsu hay que disfrutarlo. Hay mucha gente también que viene simplemente por el hecho de practicar un deporte, de desarrollar su hobby, de pasárselo bien, y no tiene por qué estar sufriendo. Espérate, a ver que aquí hay una pregunta que no me quiero saltar. ¿Crees que es necesario que los alumnos compitan? ¿Crees que es un requisito indispensable? Yo diría que no es indispensable, no, nada es indispensable. El jiu-jitsu está creciendo muchísimo, realmente, y hay muchas versiones de jiu-jitsu, muchísimas versiones de jiu-jitsu que bueno, realmente lo hacen más comercial, y es necesario que sea comercial para que cada vez vivamos más personas de esto. Pero hay que hacer, yo digo que hay que hacerlo comercial también teniendo cuidado de algunas cosas. Yo no quiero meterme tampoco en lo que se han metido muchas artes marciales tradicionales, de regalar cinturones, de convertir esto en un mercadillo. No es eso. Me refiero a que hay que darle espacio a todo el mundo, y dentro de ese todo el mundo pues hay todo tipo de público. Hay gente que quiere competir, hay gente que no quiere competir, hay gente que viene por hacer hobby, por practicar hobby, que por hacer deporte, hay gente que empieza a una edad muy muy avanzada y que probablemente no le convenga también competir, y hay gente que tú tienes que incentivar, y que tienes que saber incentivar, o que tienes que sacarlos de esa zona de confort y animarlos a competir. Yo entiendo que la competición le va a dar a la persona una ampliación de la experiencia que te puede aportar Jiu-Jitsu muchísimo más grande que si no compitiese. Eso es así, eso es una realidad. El Jiu-Jitsu que tú puedas aprender en gimnasio te enseña muchísimas cosas, y tú en cierto modo estás compitiendo contra ti mismo y contra tus compañeros en el gimnasio, pero lo que te va a aportar la competición, el hecho de salir ahí fuera y sentirte en la necesidad de sobrevivir, por así decirlo, de querer ganar, de imponer una serie
de pensamientos y de sentimientos a tu propio nervios, a tus inseguridades, a el dominar esas inseguridades, el sentir y dominar el hecho de exponerte, ¿sabes? Todas esas cosas no las vas a aprender si no compites. Y eso es algo que es muy positivo en cuanto al jiu-jitsu y en cuanto al desarrollar jiu-jitsu y en cuanto también a evolucionar como persona, porque hay muchísimas personas que no evolucionan como personas porque no son capaces de exponerse, no son capaces de arriesgarse a que alguien los critique porque tienen miedo a fallar en lo que sea. El jiu-jitsu te ayuda muchísimo en eso, a mí me ha ayudado muchísimo. Voy a recapitular un poquito aquí para atrás, que he visto aquí un par de preguntas más. Vicente, que es este hombre que pone aquí Alcázaber, de Marsella, francés. También que el profesor te empuja, lo veo importante, para salir de tu zona de confort, siente el apoyo de tu maestro, exactamente. Bueno, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? El profesor, la persona que está delante del grupo, tiene que identificar a las personas y las necesidades que pueden tener cada una de esas personas. Y eso es ya es lo que estoy diciendo. Yo, por ejemplo, tengo personas entrenando que yo sé que no van a competir, que no quieren competir y que les puede suponer incluso algo peor que tú lo fuerces si continuamente le estoy hablando de la competición y estoy valorando más a los que compiten que a los que no compiten, se pueden sentir de algún modo excluidos, y no es realmente tampoco algo que se deba hacer, y menos de cara a que la academia y que el grupo crezca. Cuando el grupo crece en todos los sentidos, en el número de practicantes, por lo tanto en el número de competidores, por lo tanto en el número de compañeros con los que puedes entrenar y evolucionar. Aquí, ¿cómo se puede gestionar como profesor que algunos cinturones blancos, azules emplean más fuerza que técnica, pudiendo provocar una lesión en algún momento, sobre todo con gente más pequeña que ellos? Eso es difícil gestionar, porque el tema de la fuerza es una cualidad, ¿sabes? Entonces todo el mundo aprovecha sus cualidades. Las cualidades que conocemos cada uno propias son la primera herramienta que utilizamos, el primer cuchillo que sacamos. El que es rápido utiliza la velocidad. El que es técnico o entiende la técnica utilizará más la técnica. Ese es el camino realmente. El que es más fuerte va a utilizar la fuerza. Lo malo de esa persona es que como solo utilice esa técnica, la fuerza, como solo utilice esa habilidad, la fuerza está limitada. Y la fuerza llegará a un momento en el que te encontrarás con otra persona que tenga la misma fuerza que tú, y como tú hayas utilizado toda tu vida la fuerza, pues no te será suficiente, porque si esa persona tiene la misma fuerza que tú y además es más técnico, te ganará, y encima producirá una mayor frustración, porque te verás en un cinturón X, azul, morado, marrón, que lo has ido pasando porque llevas mucho tiempo, porque tienes mucha experiencia, pero no tienes a lo mejor el nivel técnico, y no puedes estar eternamente en un cinturón, y a lo mejor ganas continuamente pues, a los cinturones blancos, a los cinturones azules, a los cinturones morados, y vas evolucionando. Y realmente cuando ese filtro se va acortando, vas llegando a ese nivel de cinturón marrón, a ese nivel de cinturón negro, pues te vas encontrando que te vas dando cuenta que te encuentras con gente que es muy fuerte, que tiene tu misma fuerza y que además tiene técnica. ¿Cómo se puede trabajar eso? Pues intentando controlar con quién se pone la gente, intentando enseñar también a las personas que son más pequeñas a decir no. Y yo también lo digo muchas veces a la gente, yo le digo, se lo digo mucho a las mujeres, se lo digo mucho a la gente que son pequeñas. Cuando alguien te diga, pues te vas a poner con esta persona, o oye, te pones conmigo, y esa persona te saca 60 kilos, no tienes por qué ponerte. Si quieres ponerte porque quieres aprender o quieres practicar cualquier determinado tipo de cosas, perfecto. Si no te quieres poner porque no te quieres lesionar o estás lesionado encima y te vas a lesionar más, no te pongas. No pasa nada, ¿sabes? Yo soy la primera persona que lo digo. Yo, por ejemplo, tengo un peso medio, yo me pongo con todo el mundo, aparte porque mi estilo es 100% técnico y yo quiero aplicar la técnica en todas las situaciones, y puedo aplicar la técnica a un nivel de intensidad de fuerza bajo, me puedo poner con cualquiera y no le voy a hacer daño, y con gente que tiene mucho más peso, porque también me gusta desafiarme y poner mi técnica a prueba con gente que tiene más fuerza que yo. Pero es cierto que no es lo mismo, que yo peso 81, 82, 83 kilos, que una persona que pesa 60 kilos.
que se ponga con una persona que tiene 120, que nada más que haciéndole una emborcada le va a hacer daño en la columna, le va a hacer daño en el cuello, cualquier mínimo de fuerza en el que tenga que poner un poquito de peso es muy difícil que haga una reposición, ¿sabes? ¿Le va a servir? En algunos aspectos, por supuesto que sí, a evitar que te pongan el peso encima. Si tú quieres trabajar una estrategia concreta como luchador ligero, que es que no te pongan el peso encima, que es una estrategia que es muy efectiva a la hora de luchar, pues ponerte con personas grandes te va a ayudar. Pero que eso tiene que ser, tiene que estar mucho en la persona, en el profesor, que él también lo recalque durante las clases, y que no exista un estigma, ¿sabes? Tampoco hay que también saber medir que tú no puedes rehuir de todas las luchas y de utilizar esa excusa. No, es que este pesa 5 kilos más que yo, es que 5 kilos más que tú no es nada, 10 kilos más que tú no es nada. Eso estamos hablando de grandes diferencias, Una persona de 60 kilos que pelee con una de 80 es tolerable, uno de 80 que pelee con una de 100, 110 es tolerable. Son niveles diferentes de fuerza. ¿Qué más? Aquí tenía una pregunta. Bueno, aquí ha puesto visto eso, ¿no? Dividir las clases por peso. Eso sí tiene, claro, evidentemente todo eso es muy posible mientras más gente tenga. Tiene un grupo bueno de 20 personas, 25 personas, pues es interesante hacer esa división de peso. Y aparte ya, y más si estamos enfocando las clases a las competiciones, a la competición en sí. En la competición lo más interesante es que haya una división de peso. No tienen que ser divisiones por categoría, porque entiendo que no va a haber categorías exactas, ¿no? Pues tú aquí los de menos de 64, aquí los de menos de 70, aquí no, vas a tener uno o dos, pero sí hace una división genérica de 76 para abajo, 76 para arriba, 80 para abajo, 80 para arriba. Eso funciona bastante bien, evita bastantes lesiones, que eso es cierto, que es por lo que estamos hablando. Muchas de las lesiones se produce por la diferencia de fuerza. Y bueno, eso se puede hacer pues en esos momentos, ¿no? Cuando la clase está enfocada muy a la competición, o la gente entiende que que es una clase en la que se va a luchar, y es interesante hacer esa división de pesos, ¿no? Yo por aquí tenía antes una pregunta. ¿Crees que está bien el cambio de cinturón de BJJ en las MMA? ¿Crees que está bien el cambio de cinturón de BJJ en las MMA? No sé exactamente a qué te refieres, que es Cristian el que me lo pregunta, pero entiendo que es, por ejemplo, igual que en el tema de grappling, ¿no? Hay gente que solo entrena grappling y no entrena jiu-jitsu, y que si se puede cambiar, o que si estaría bien el hecho de cambiar de cinturón y demás. Pues sí, yo lo veo que sí, ¿sabes? Siempre que haya un criterio, ¿sabes? El criterio que si yo doy clases de grappling, y doy clases de grappling a gente que solo hace grappling. De hecho, ese que ha escrito antes ahí arriba, que pone Ismael, es cinturón marrón, y es más cinturón marrón por hacer grappling que por hacer jiu-jitsu, porque el kimono se lo ha puesto muy poco, ahora se lo está poniendo mucho. Es cinturón marrón porque tiene un nivel muy alto de lucha, de conocimientos de jiu-jitsu enfocados al grappling, y yo tengo ese criterio de conocimiento que está basado, como he hablado muchas veces, en la asistencia, en la implicación de la persona con la actividad, en los conocimientos que tiene esa persona y en el desarrollo que tiene esa persona en el tatami, en las competiciones y demás, ¿sabes? Entonces tú al final puedes tener un criterio para pasar a las personas de un cinturón a otro, de un nivel a otro, ¿vale? Y tengo varias personas ahí, ¿no? en esa situación. En el caso de MMA, pues también tiene que estar muy ligado al interés que tenga la persona. Si la persona hace MMA y su interés únicamente hacer MMA, no tiene sentido que tú le des un cinturón negro de jiu-jitsu o un cinturón negro de grappling. No tiene sentido si esa persona solo hace MMA específico, como se hace en muchos sitios ya. Ahora, si esa persona sí que entrena grappling y está haciendo grappling y no está haciendo jiu-jitsu con kimono, pues lo puedes graduar como jiu-jitsu sin kimono, como grappling, o yo lo graduaría como jiu-jitsu sin kimono. No lo estoy graduando como MMA. MMA se podría graduar en el momento que hubiese división de niveles, y que hay ya varias propuestas y se ha intentado hacer, todavía no se ha llevado a cabo, creo,
pero en el momento que haya divisiones de niveles, por supuesto que se puede graduar a las personas, porque no, al final la graduación no es más que una forma de dividir la evolución de las personas, de motivar a esas personas, de hacerlos conscientes de que están que han dado un paso más, que se les está valorando la parte del camino que llevan recorrido, por así decirlo, y, y que tienen que seguir adelante para tener un nivel que a ojos de su instructor, de su profesor, tiene que seguir creciendo. Ponte el kimono, Ismael. Pues sí, pues mira, es una sugerencia que ha hecho Jesús, pero ya se lo está poniendo. Ya lo he visto por ahí en fotos ahí en Zaragoza con Alberto Berngartner, que es un buen profesor, ¿sabes? Una buena oportunidad también de aprender ahí en Zaragoza. Pues mientras ahí soltáis alguna preguntilla más, ¿vale? Que en realidad no sé qué hora es, porque claro, estoy utilizando el móvil para esto, para hacer directo y no sé qué hora es, no sé cuánto tiempo llevo. Comento una cosilla más y hasta así, y por si alguien quiere preguntar alguna cosa más, pues aquí estamos, ¿vale? El tema de, por ejemplo, cómo yo organizo Mira, ya me ha soltado aquí, no me ha dado tiempo a eso. ¿Crees que todas las academias deben reglar las graduaciones? Deben reglar las graduaciones para no acabar vendiendo humo. Bueno, sí. O sea, lo que pasa que es que el tema, lo que he dicho antes, el tema de Jiu-Jitsu es difícil, o todavía está bastante lejos de que haya un programa cerrado. De que haya un programa cerrado que sea común a todas las academias. Y no sé ni si incluso eso es beneficioso para... Gracias, Irene. Que me ha dicho la hora, son las 9:30. No sé si es beneficioso para el desarrollo del Jiu-Jitsu. Yo creo que es bastante interesante que haya diferentes programas, diferentes escuelas que crean que unas cosas son más importantes que otras, porque eso es lo que establece también desafío, ¿no? A la hora de competir. Esta persona que viene a esta escuela te presenta una serie de cosas que tú no conoces tanto, porque el Jiu-Jitsu evidentemente es muy difícil que podamos meter todo lo que se sabe de Jiu-Jitsu en una programación. Prácticamente imposible. Lo que sí creo yo que debe ser cada vez más serio, y que eso va a depender del momento en el que la gente sea cada vez más profesional, hablando de que la gente se dedique más al Jiu-Jitsu, que los profesores sean personas que se dedican al 100% a dar clase, a profesionalizar el deporte en ese sentido. Eso debe conllevar que esas personas que están ahí adelante, que son las personas que representan las academias, que son las personas que realmente crean la base de ese jiu-jitsu, tengan su metodología, ¿sí? Creen una metodología, creen una estructura que es la que se basen para graduar a las personas, que no sean simplemente graduados porque hoy me acuerdo de que este tío llevaba 2 años aquí entrenando y le tengo que dar un cinturón y no sé ni cuántas clases ha venido en realidad. Que eso pasa en muchísimas academias. Pasa en muchísimas academias que un tío tiene una foto de hace 5 años, y como tiene una foto de hace 5 años, pero que no ha entrenado ni el cómputo de un mes, pues se le da un cinturón azul porque es que lleva 5 años entrenando. No lleva 5 años entrenando. Lleva los días que lleve. Para eso es tan importante para mí llevar la asistencia. Para la asistencia me habla mucho de lo que esa persona puede saber o no puede saber, y de la implicación que tiene. Y después tener una estructura que te diga, bueno, si esta persona lleva entrenando 2 años, ya está claro que ha pasado por todo ese aprendizaje de esos módulos que yo te estoy hablando, de que yo hablo, que tengo, ¿no? Esos módulos de aprendizaje, de bloques técnicos, de diferentes tipos de entrenamiento, diferentes tipos de experiencias a través de la programación técnica. Y así tú puedes tener la certeza de que esa persona tiene un diferente nivel, independientemente de que la persona sea mucho más bueno que otro, o sea más bueno o más malo que otro. Porque al final no deja de ser una práctica deportiva o una serie de habilidades que unas personas pueden ser más malos que otros. Pero, como yo también digo muchas veces, Jiu-Jitsu, tú te sacas un cinturón, te puedes sacar un cinturón como igual que te sacas unos estudios con un 5 o con un 10. Tú puedes ser cinturón negro con un 5 y puede ser cinturón negro con un 10.
y te puedes sacar hasta matrícula de honor. Hay gente que se saca el cinturón negro con matrícula de honor, que son muy buenos cinturones negros. Esa es la diferencia. Y no todos los cinturones negros son iguales. No todos los profesores son iguales. Ni todos los cinturones blancos, ni todos los cinturones azules. Y así, ¿no? Voy aquí a otra pregunta. Hablando de graduaciones, ¿qué opinas de esos cinturones blancos, 4 grados, que compiten años y años sin pasar de faixa? Cinturones azules, 4 grados que también se va. Exactamente, pues bueno, lo mismo. Eso responde también mucho al criterio del profesor, ¿sabes? De qué pretende el profesor. Eso no es cierto que hay solo dos formas de solucionarlo, que es en llamar la atención al profesor, y a lo mejor nadie se ve en el derecho de llamar esa atención al profesor. Realmente la persona no evoluciona, al revés. El profesor lo hace por el hecho de que, bueno, esa persona gane una medalla, que le dé puntos al equipo, y decir que esa persona es campeón de Europa en cinturón blanco cuando lleva a lo mejor 5 años luchando en cinturón blanco. Es un absurdo. No, esa persona, ese profesor no ha entendido bien cuál es el camino del jiu-jitsu, cuál es el camino de la progresión de la persona a través del arte marcial. Y eso es un fallo que perjudica tanto al profesor como al alumno en sí. Una forma de hacerlo sería a través de la federación. Y ya, por ejemplo, hay federaciones, incluso, bueno, mira, la Federación Andaluza, en concreto, la Federación Andaluza de Lucha, a la persona que es campeón en principiante, que es una del Campeonato de Andalucía de grappling, que es campeón de principiante, no puede pelear, teóricamente no puede pelear el año siguiente a través de la categoría de principiante. Y me parece una medida bastante correcta que podría ser aplicable a otras federaciones. Una persona gana un campeonato de un nivel, no estamos hablando de un nivel, un torneo nacional, un Open normal, o a lo mejor el tío gana ese torneo porque se le da bien, pero es cinturón blanco un grado, o lleva poco tiempo y es que es un tío que físicamente tiene una diferencia grande sobre los demás y puede ganar. Pero si una persona gana un europeo de cinturón blanco, yo no veo muy lógico que esa persona sea elegible para volver a luchar en cinturón blanco el año siguiente, porque está perjudicando a muchas personas. Y eso, la única forma que se puede hacer es a través de la federación. Pues ya te digo, los profesores, cuando no cambian, la motivación está en que que está equivocado. O sea, esa persona está equivocada en el entendimiento del desarrollo del jiu-jitsu. Al final las personas tienen que ir evolucionando, y conforme van pasando de niveles y los va pasando el profesor, es porque están preparados para afrontar ese tipo de retos. En fin. Mira, Horacio me está mandando una solicitud para estar en mi vídeo en directo, y yo estoy seguro de que él no quiere entrar en directo. Lo que pasa es que como no tiene ni idea, le está dando algo. El ego en el jiu-jitsu, ¿cuándo crees que perjudica? El ego en el jiu-jitsu perjudica siempre, pero también es necesario. O sea, el ego perjudica en el sentido de que quieras hacer prevalecer siempre tu interés por encima del de los demás, y no te des cuenta que realmente el interés de los demás egoístamente te interesa, porque si las demás aprenden y son buenos, pues tú también aprenderás y serás más bueno. Y el ego aplicado dentro del gimnasio al querer ganar por encima de todas las cosas, haciendo daño a tus compañeros, estirando una finalización un poco más de la cuenta, llevando situaciones a tu compañero a situaciones extremas, golpeándolo porque quieres ganar por encima de todo, eso no es bueno. No es bueno, y eso evidentemente no va a ser bueno para ti aunque gane, porque nadie va a querer entrenar contigo, y no es bueno para el grupo. Al final es también una labor del entrenador de cortar a determinadas personas, ¿no? en ese tipo de actitudes. Y a la vez, como digo, pues hay que tener también un poco de ego. El ego es súper importante para llevarte a conseguir metas más exigentes, evidentemente. Si tú no crees en ti mismo, si tú no crees que puedes conseguirlo, si no crees incluso que puedes llegar a ser más bueno que una mayoría o que un grupo de personas, es difícil que llegue a conseguir
eh, metas más grandes. Porque tú cuando vas a un campeonato, yo cuando voy a un campeonato europeo, yo sé que todo el mundo puede ganar, pero la realidad es que si voy a un campeonato importante, un campeonato grande, yo voy con el pensamiento de que yo puedo ganarle a los demás. O sea, yo creo en mí mismo, tengo ese ego que me dice que yo puedo, que soy mejor que los demás. ¿Sabes? Si no, yo no voy al campeonato de Europa o a un campeonato muy importante pensando bueno, que los otros son más buenos que yo y que a lo mejor voy a llegar allí y a lo mejor tengo suerte y me toca con un paralítico, con perdón, con una persona que tenga menos habilidad que yo y voy a ganar. Eso no, yo no voy con ese pensamiento. Yo voy con el pensamiento de que voy a ganar al que me pongan por delante, independientemente de que esa persona a lo mejor tenga más sea más favorito que yo, ¿sabes? Pero tengo que ir con ese pensamiento, tengo que ir con ese, tengo que confiar en mi ego, en mí mismo, ¿vale? Entonces eso es importante manejar esas dos caras del ego. Eh, la propia, que sirve como automotivación, como confianza, es muy importante tener ese ego. Y es muy importante dejar el ego, como se dice en muchos gimnasios, dejar el ego en la puerta del gimnasio, de la academia, fuera del tatami, para, para que te ayude a progresar, para que puedas ayudar a tus compañeros, que puedas entender a tus compañeros y que tus compañeros te entiendan y te ayuden a ti a progresar. More questions. Vale, tengo ahí eso. Pues bueno, una de las cosas que comento, que quería comentar, ¿no? Que lo he dejado ahí en el aire antes, de cómo estructurar una metodología, ¿no? Y que yo lo he hablado también en algunos de los cursos que he hecho de cómo ser profesor y demás. Yo utilizo tres cosas básicas, ¿no? Una es estructurar las técnicas a modo de secuencia, y secuencia es unir técnicas, ¿no? Por ejemplo, hacer un derribo, el derribo conectarlo con un pase de guardia, el pase de guardia conectarlo con un pase a montada y desde la montada o ir a la espalda o hacer una finalización, cosas así. Hacer secuencias pues, incluso más cortas, ¿no? Paso a la guardia, o sea, derribo y puedo atacar una llave de pie, derribo, paso a la guardia y puedo atacar a una finalización de la cruzada. Sería estructurar las técnicas desde la secuencia. Después otra cosa sería estructurar las técnicas desde las variantes, y las variantes responderían a las defensas del adversario, por ejemplo. Podría ser ese tipo de variante, ¿no? Las defensas de yo hago una técnica, un tipo de raspado, el adversario me defiende y cómo variaría desde esa posición, no volviendo a cero, sino utilizando el mismo tipo de agarre, a qué tipo de técnica iría, así, hago diferentes escalonamientos, ¿no? Escaladas desde las variantes. Y la otra forma, pues por ejemplo, es a través del nivel de dificultad. Tú haces una técnica que empieza desde la base, desde la más sencilla. Por ejemplo, me generamos una llave de brazo y básica. La llave de brazo, pues después hacerla si el oponente está con los brazos pegados al cuerpo, cómo provocarla, cómo hacer una llave de brazo a lo mejor desde una situación en la que el oponente se gira y yo me voy a quedar boca abajo, cosas así. Y estructurándola desde el nivel de, de la dificultad. A ver, aquí hay una pregunta más de Jesús. Dime la verdad, ¿nos has explicado alguna técnica y con el tiempo te has dado cuenta que a eso no vale? Por la evolución, dime cuál es. ¿Alguna técnica que no valga? No creo. ¿Alguna técnica que no valga? Técnicas que han evolucionado a formas diferentes de aplicarlas, sí. Eso sí que puede haber técnicas. Yo, por ejemplo, el raspado de tijera en un principio no lo hacía igual que lo hago ahora. Pero no lo hacía yo así porque antes se hacía de otra forma. Antes había, a lo mejor, no es antes, sino a lo mejor de quien yo lo había aprendido, donde yo lo había visto, pues hacía de otra forma. Por ejemplo, se cruzaban las piernas y me ponía totalmente lateral. Y me ponía de lado y entonces, claro, ya hasta que ya la gente va evolucionando en la forma
de luchar y te pone el peso encima en las piernas, ¿sabes? Y sobre todo la gente que son gente de lucha, que tiene más base y demás, en el momento que te amasas las piernas, imposible que lo raspe. Entonces yo ahora hago el raspado de tijera como yendo a una guardia escudo. Eso es una evolución de la técnica y una evolución que yo he hecho o que yo aplico en mi forma de explicar las técnicas. Como esos 20.000 casos, evidentemente. Mi conocimiento, mi nivel de entendimiento ha evolucionado muchísimo. Yo hay cosas que he explicado durante toda mi vida de una forma que a lo mejor he ido después a un seminario y me ha pasado varias veces, ¿no? Me ha pasado en seminarios de diferentes personas que he vuelto a entender las cosas desde un concepto diferente. Pero recuerdo, por ejemplo, el caso cuando yo entrené durante un mes y algo con Fabio Burgel, que explicó varias posiciones que yo había hecho toda mi vida de forma básica y que me dio un cambio radical en mi entendimiento de, del posicionamiento, de la masa, de la colocación del peso, del objetivo que se persigue dentro del posicionamiento y del control, cosas así. Y eso me hace evidentemente explicar las técnicas de otra forma. No quiere decir que lo que yo explicaba antes a lo mejor no funcione, sino que ahora pues lo explico con mucho más detalle, con más profundo, de una forma mucho más profunda y una forma que me permite crear diferentes perspectivas para que todo el mundo lo entienda. ¿Sabes? Que eso también es un aporte muy importante de la metodología y del profesor, ¿no? O de ser un buen profesor, ¿no? El tener la capacidad de entregar el mensaje al alumno y a los diferentes tipos de alumnos. No todo el mundo entiende las cosas de la misma forma. Tú puedes explicar una técnica a un alumno, explicársela 500 veces y que no la entienda. Cambian la forma de explicársela, la forma de hablar, la forma de dirigirte a él, la forma de moverte, hacerlo más visual, más explícito en cuanto a tu movimiento, y a lo mejor la persona pues aprende mejor copiándote, viéndote. Eso es una parte muy importante de lo que sería la forma, o sea, la metodología en las explicaciones, ¿no? Una cosa que yo digo siempre muchas veces es también, y que va también en relación a eso que tú estabas diciendo, eso. Yo, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, que yo mis clases están preparadas, entonces yo las tengo preparadas desde hace un tiempo, voy cambiando algunas cosas, por supuesto, voy evolucionando en esas explicaciones, pero yo tengo la mayoría de mis clases ya están redactadas. Entonces por eso sé que cada año las vuelvo a explicar más o menos igual. No tengo que leerlas, yo lo he escrito, yo sé cómo explico las cosas. Puedo cambiar una cosa. Si cambio alguna cosa, ahí está Marisa, mi mujer, que va a decir, pues esto lo dijiste de otra forma, esto lo dijiste de la otra. Pero esencialmente no cambia, porque utilizo la misma forma para explicarlo, para explicar las cosas de un año para otro. Y eso me hace también evolucionar en pequeños detalles, en añadir pequeñas cosas. Aunque yo expliqué el año pasado una cosa, he visto que con el tiempo no ha llegado bien ese mensaje, no se ha entendido bien en la gente, y este año por lo mejor me la propongo verla o encadenarla a otra cosa, encadenarla a una secuencia, explicarla desde otra perspectiva o explicarlo desde otro inicio, desde cómo llegar desde una forma diferente para que la persona lo entienda o para mejorar ese entendimiento realmente. Hay gente que la habrá entendido, hay gente que mejorará el entendimiento y hay gente que entonces la entenderá. ¿Cómo adaptas esa redacción de las clases a un alumno que ha llegado nuevo? Cuando llegan gente que es totalmente nueva, yo tengo diferentes formas de proceder. Una de las formas de proceder es, si yo puedo y tengo tiempo, o hay más personas, más instructores, una persona se dedica a esa persona o al grupo que va a formar esa persona, porque a lo mejor resulta que hay un grupo de 2 o 3 personas que son totalmente nuevos. A lo mejor esa persona lleva una clase, el otro lleva 2, el otro lleva 3. Esas personas se van a poner juntos. Entonces, si tengo más de un instructor en la clase, pues o yo voy a dedicarme a ese grupo, o otra persona se va a dedicar a ese grupo y va a entregar un mensaje mucho más sencillo, mucho más básico, mucho más basado en esas necesidades que tiene que experimentar la persona para entender o para querer seguir entrenando jiu-jitsu realmente. ¿Sabes? Como por ejemplo puede ser el hecho de empujar a una persona y sacarlo fuera para que no te ponga el peso encima,
o salir de una montada cuando alguien se monta encima tuya y te está aplastando, o ese tipo de esas primeras clases, ¿no? Yo utilizo ahora mucho, pues eso, lo que he estado diciendo antes, utilizo esas clases, esos cursos de introducción. Ahora hice ese curso de 10 clases, me sirvió para introducir a un gran grupo de los que son hoy principiantes, de los que han entrado como principiantes en mi grupo de Jiu-Jitsu. Y después hice un curso de más corto, que era de 3 días. Lo hice más corto, aproveché que había un grupo de personas nuevas, de que llevaban muy poco, o a lo mejor uno llevaba un día, otro llevaba 2 días, como estaba diciendo antes, y los dije, a partir de la semana que viene vamos a juntar este grupo y yo me voy a dedicar a hacer una introducción del Jiu-Jitsu. Os voy a explicar qué es el Jiu-Jitsu, cómo es, cómo podéis aplicarlo, y utilicé también esa herramienta que he dicho antes, que es lo de la defensa personal. Después, otra de las cosas que utilizo, todas las herramientas que utilizo, es eso, entregar un mensaje bastante más básico, en el que no pongo, no incido en los detalles, hablo de cosas mucho más sencillas, de objetivos mucho más sencillos. Mejor que pasar la guardia es llegar a controlar a tu oponente. Tienes que llegar al lateral de tu oponente para ponerle la espalda en el suelo, o tienes que salir del control. Y no te hablo de salir de la guardia, porque tú todavía no sabes lo que es la guardia, ni de que tienes que tener los dos brazos dentro, de que tienes que tener una posición equilibrada. Son detalles que voy a explicarte con más tiempo. Tienes que salir de ahí. ¿Cómo puedes salir de ahí? Te voy a dar 3, 4 herramientas que puedas utilizar. Haciendo un mensaje, que el mensaje sea mucho más básico. Y después intento que la práctica, que es una parte gran importante del Jiu-Jitsu, sea mucho más controlada, con combates específicos, con ejercicios específicos, como puede ser el hecho de salir de la guardia, pasar de la guardia, llegar al control, no sé, derribar a tu oponente, cosas que sean muy específicas, muy controladas, en las que yo también pueda evitar que la persona se lesione, que la persona tenga una mala experiencia, que, por ejemplo, que la persona esté obligada a estar 5 minutos en una situación desagradable. Son también sparring muy cortos, de muy poco tiempo. Todos esos son herramientas que yo utilizo y que sé también que utilizan otras personas, por supuesto. En fin, si hay algo más que queráis que preguntarme, pues es ahora o nunca, porque no quiero alargarlo mucho más, porque ya llevamos, creo que 1 hora, más o menos. Tiene que ser ya menos cuarto por ahí. Entonces, bueno, nada, que os comento eso, lo que he dicho antes al principio. Este vídeo lo dejaré un par de días ahí en el Instagram para el que lo quiera ver después de segunda, porque no le haya dado tiempo de verlo entero y quiera echarle un ojo, dejarlo ahí de fondo y escuchándome. Y nada, y después lo quitaré, lo subiré a YouTube, y una vez que lo suba a YouTube también estará en Spotify, ¿vale? Por si lo queréis escuchar, eso, si lo queréis escuchar en Spotify cuando vais conduciendo, que yo escucho muchos podcasts cuando voy conduciendo, y así me voy enterando de las cosas que hacen unos y otros. Aquí tengo varias cosas de despedida. ¿Estás abierto la semana de feria? Estoy abierto el martes, jueves y viernes. Lunes y miércoles, que es fiesta, estoy cerrado. El lunes en concreto es mi cumpleaños, tenedlo en cuenta. Cumplo 38 años, por cierto. Y después el martes abrimos a las 12, tenemos clases de grappling, y por la tarde solo se abre a las 6:30. Y las clases de niños, hay clases de niños después a las 6:30. La clase principiante y la de avanzado se juntan. Y el jueves y el viernes exactamente igual. ¿Tienes reglado cómo motivar a tus alumnos? No lo tengo reglado, pero sí lo tengo, sí que tengo cosas preparadas, evidentemente. A ti te intento motivar, me cuesta trabajo, pero bueno, pues eso. Muchas gracias, Eva Pascual. Me alegro que te haya resultado interesante. ¿Vas a volver a hacer el Les Roll? Sí, haré más. De hecho, estoy pensando hacer uno en el verano. Bueno,
De despedida, Víctor. ¿Toda faixa preta es un buen profesor por el mero hecho de ser cinta negra? No. O sea, la pregunta de Víctor es: ¿todo faixa preta es un buen profesor por el mero hecho de ser cinta negra? No, para nada. No, absolutamente no. Es una respuesta categórica. Yo he escuchado, o sea, he visto a muchísima gente que son cinturones negros y son malísimos profesores, no han dado clase en su vida y no tienen tampoco ni las ganas ni la motivación de ponerse a la clase, o no están capacitados, evidentemente, no tienen habilidades de comunicación. Yo he trabajado incluso con compañeros que no querían dar clase o que no sabían dar clase, que eran cinturón negro porque llevaban mucho tiempo entrenando, pero no habían dado clase nunca y tampoco tenían a lo mejor la intención o la motivación que yo tenía para dar clase. O sea, no. Igual que el cinturón negro puede ser indicador de que tienes un conocimiento bueno, técnico, y que puedes a lo mejor aplicarlo y explicarlo, pero también puede ser un indicador de que eres un buen competidor, pero a lo mejor no sabes explicar lo que haces, ¿sabes? Y el ser un buen competidor puede ser porque seas un competidor muy técnico, que si eres un competidor muy técnico normalmente es porque te gusta la técnica y normalmente te gustará explicarla, pero también puede ser un buen competidor porque tenga unas habilidades físicas brutales y ganes porque tu físico significativamente mejor que el de otra persona, y eso no implica tantas habilidades técnicas, por lo tanto te será muy difícil explicar la técnica. Eso son condicionantes que influyen. En fin, señores, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí, que igual que la semana pasada estoy bastante sorprendido porque al final entra muchísima gente, se queda ahí un rato, entran, sale, y ahora mismo estamos 20 personas y siempre está ahí entre 20, 25, 30 personas, pero la verdad es que entra un montón de gente a verlo y después la gente lo ve. Bueno, estoy contento. Haremos otros más y haré otros vídeos. Eso, preguntarme cosas, ¿sabes? No sé si haré otro la semana que viene, pero no, la semana que viene probablemente no, porque es mi cumpleaños y de fiesta, ya lo he dicho. Pero sí lo haré otro día. A lo mejor no el lunes, pero el otro día, o lo haré el siguiente lunes. En fin, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Un abrazo fuerte. Hablamos. Y cierro.